Carlos Anderson, me vas a disculpar la presentación errónea que te hice. Bajé al estrado y entre los nervios, la gente se plaña y Perú 2021 me han dado un jalón de orejas. Lo presenté como Carlos Salazar cuando es mi buen amigo Carlos Anderson. Yo le voy a pedir a nuestros invitados si pudiesen ustedes bajar un minuto, porque la presentación de Carlos quisiera que la vean desde abajo para que no terminen con una tortícolis muy grande al final de la presentación. Gracias. Carlos, bienvenido. Déjame ver el... Ah, tú lo pones. ¿Te doy esto o lo quieres poner acá para que la presentación? Gracias. Esto lo pongo por acá. Muy buenas tardes a todos. Henry, ¿dónde está por ahí? Henry, no te preocupes con lo de Carlos Salazar, Carlos Anderson. Me pasaba cada vez que viajaba a Londres y se suponía que me esperaba el chofer con su cartelito Anderson, ¿no? Y como esperaba a un gringo, yo me acercaba y le decía, soy yo, así que estoy bastante acostumbrado a la diferencia. Diego habló de los 30 segundos de la BBC. Yo me pasé 4 años trabajando para la BBC y todas las noches decía, esta es la BBC de Londres. Así que me hiciste recordar un poquito mis años de periodista económico. Pero aquí estoy en representación de una institución bastante peculiar en el Estado peruano, que es el CEPLAN. Yo les digo siempre a los muchachos que trabajan en CEPLAN, ustedes son unos privilegiados, porque el CEPLAN es la única institución en el Estado donde a la gente se le paga por pensar. Es más, se les paga por soñar despierto, pero con los pies sobre la tierra. Digo, creo que nos ha dado una tremenda inyección, ¿verdad?, de esa capacidad para soñar cosas hermosas. Y qué más hermoso que un país de 30 millones de personas pues, que sonríen porque tienen un alto índice de desarrollo humano, porque tienen dinero suficiente para ejercer las libertades necesarias para tener una vida digna. Ese es un sueño realmente hermoso. Pero evidentemente los sueños, como la inventiva, ¿no?, requieren de trabajo para poder ser realidad eventualmente. Y en ese sentido es muy importante que tengamos candados de alguna forma, que tengamos mecanismos que nos permitan exigirnos todo el día y medirnos todo el tiempo contra esas metas, porque las cosas no suceden por acaso, suceden por esfuerzo. Esta ambición por llegar a ser invitables a la mesa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hacia el 2021 es en sí misma valiosa, pero yo quisiera comenzar esto por decir que no importa si no nos invitan, ¿eh? O sea, que suena de repente un poco raro, ¿para qué quieres ir si después no te importa que no te inviten? Y yo normalmente lo cuento esto con una imagen, ¿no? Yo estoy un poquito con sobrepeso, se habrán dado cuenta, y me encantaría que me invitaran al club de los chicos guapos, ¿verdad? Así bien fornidos y todo lo demás. Y yo voy a someterme a un proceso de dieta, de ejercicio riguroso y todo lo demás. Pasado el tiempo, si logro efectivamente bajar el peso que yo quiero y ponerme tan musculoso como quisiera, ya no me va a importar que me inviten o no me inviten al club, porque voy a ser lo suficientemente lindo como para que me hagan caso por ahí, ¿no? Y esa es más o menos la situación con el país. El Perú hoy en día efectivamente tiene algunos atributos muy importantes, pero como también lo puso muy bien aquí Diego en una diapositiva que nosotros también hemos generado, la verdad, en un estudio que hicimos sobre el Perú a la OCDE al 2021, es evidente que tenemos algunas fortalezas, pero tenemos tremendas debilidades cuando hacemos estas comparaciones odiosas con otros. Nosotros hemos hecho una comparación, por ejemplo, con el Chile del 2010 y como van a ver en algunos momentos, las distancias son grandes. En el 2010 Chile accedió a ser país miembro de la OCDE, pero si lo comparamos con el país que tenemos hoy en día, todavía las desventajas, digamos, las brechas son significativas en materia institucional, en materia de infraestructura, etc.
Entonces los retos están ahí planteados, las tareas están bastante claras, lo importante es ahora cómo hacemos para cerrar esas brechas y cómo hacemos para llegar adelante. El programa País es un mecanismo, como vamos a ver también, bastante sui generis. Comienza con el Perú. Los otros países no han tenido un programa País, un mecanismo, digamos, que no es un mecanismo de ascenso, ¿ah? Hay que entenderlo bien, no es que porque recorramos este camino, al final del mismo tenemos ya asegurada nuestra invitación a la OCDE, no es así. Aún así, el programa País, solamente el anuncio del programa País ha sido recibido pues, con beneplácito por algunos pocos, con muchísimo escepticismo por muchos y con una indiferencia increíble por la gran mayoría. Y esto no es casualidad. Esto tiene que ver con que estamos hablando de una organización que también es bastante diferente, ¿no? La OCDE efectivamente no es el Banco Mundial, no es el Fondo Monetario, no presta plata, cobra más bien una membresía, ¿verdad? No está muy claro para la gran mayoría de personas cuáles son los beneficios de ser parte de la organización, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que la sola noticia, la sola aspiración de decir queremos ser país desarrollado, llame a confusión. En particular porque en la prensa popular se habla de la OECD como el club de los países ricos. Y eso no es así. Esa es la peor forma de mirar a la OCDE. La OCDE, si se quiere, es el club donde se buscan mejores políticas para poder lograr mejores vidas. De hecho, ellos mismos lo dicen en su eslogan, ¿no? Dicen Better Policies for Better Lives. Someterse transitar este camino del programa País significa algunas cosas importantes. Significa, para comenzar, someterse a la tiranía de los mejores estándares en políticas públicas. Significa también someterse a una comparación permanente, por más odiosa que sea, con países que son relevantes para poder medir nuestro grado de desarrollo relativo, lo que conocemos como el benchmarking, ¿no? Es evidente que nosotros, por ejemplo, tenemos la necesidad de mirarnos en el espejo chileno, pero también en el espejo colombiano, porque no solamente compartimos, digamos, la costa del Pacífico, sino porque además también por historia somos países de un grado de desarrollo relativo. Yo siempre digo que la carrera del desarrollo no es una carrera de uno, es una carrera de varios. Y es muy importante no perder los ojos justamente de cómo le va el resto. También, y esto es muy importante, transitar por el programa País y eventualmente ser miembro pleno de la OCDE significa someterse a la disciplina de cumplir con aquello que uno promete. Y ahí tenemos un tema muy importante y de ahí también la razón de ser de esta reunión. Porque quienes van a tener que cumplir son en su gran mayoría el sector privado. Y entonces siempre resulta un poco paradójico que siendo el sector privado quien tiene la responsabilidad principal de poner en marcha los acuerdos, no participe desde un principio en la elaboración y en la gestación de dichos acuerdos. Esta es una visión que nosotros desde ese plan le hemos adoptado desde un principio y le hemos estamos tratando, la verdad, de comunicar dentro del gobierno nacional para que exista una sensibilización importante desde el primer día, que si no trabajamos directamente y tempranamente con el sector privado y si no desarrollamos también de manera simultánea una política o una estrategia de comunicación para que cuando se dé la eventualidad de ser miembro de países de ser miembro del grupo de países de la OCDE, pues esta noticia sea recibida con beneplácito por el grueso de la población y sea recibida además también con un sentido de propiedad por parte del sector privado. Y aquí vamos a conversar un poquitito sobre algunas de las experiencias recientes, como la colombiana, donde, por ejemplo, se los adelanto, ¿no? En una conversación que hemos tenido con quienes dirigieron el proceso, nos decían que haciendo una especie de mea culpa, ¿no? Que quizás donde han fallado ha sido justamente en no haber convocado y desarrollado mecanismos para poder interrelacionarse tempranamente con el sector privado, ¿no? Así que yo espero que de alguna forma este acuerdo, este convenio que tenemos justamente con Perú 21,
constituya un primer paso hacia lograr estos mecanismos de conversación, de diálogo y de intercambio, que nosotros, como somos hoy día un ente importante dentro de lo que significa el mundo del gobierno nacional en su relación con la OCDE, porque estamos a cargo de uno de los 3 informes fundamentales que tiene este programa País, que es el informe sobre desarrollo territorial, pues nosotros de alguna forma nos hemos autoconstituido, autonombrado, voceros, digamos, de esta preocupación y de la importancia de lograr una participación temprana del sector privado en los temas de discusión de la OCDE y también en el diseño de un programa de comunicación que haga que rápidamente la gente entienda el porqué de esta aspiración. Bueno, ¿qué cosa es la OCDE? Lo dijo bien Diego, pero aquí nosotros lo tenemos con algunos gráficos bonitos, ¿no? Efectivamente, la OCDE lo que busca son mejores políticas para una vida mejor. 34 miembros hasta la fecha, variopintos, algunos muy desarrollados, otros de desarrollo relativo, ¿no? Importante que en esta institución hay 250 comités, grupos de trabajos y redes de expertos. Y lo más importante es que nuestra participación en el programa País y luego nuestra adhesión plena a la OCDE va a implicar también una participación activa, inteligente en la mayoría de estos comités. Los países que constituyen que son parte de la OCDE comparten 3 valores fundamentales. El primero, un compromiso con la democracia pluralista basada en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. El segundo, un mercado económico abierto y transparente. Y el tercero, impulsan el concepto de desarrollo sostenible. De hecho, participar en el programa País implica una serie de acciones relacionadas con el objetivo de aprovechar tanto el proceso como las recomendaciones, resultados del mismo. ¿Por qué deberíamos aspirar a ser miembros de la OCDE? Bueno, por varias razones. Lo decía, el primero tiene un carácter simbólico. 20 años de progreso, 20 años de avance, de crecimiento económico, deberían tener algún correlato, ¿no?, que nos identifique mejor con aquellos países que también lo han hecho bastante bien en la búsqueda de la felicidad de sus ciudadanos. Entonces, ser país OCDE en síntesis significa ser un país con un alto índice de desarrollo humano, ser un país donde las reglas se respetan, donde hay previsibilidad y no hay tanta arbitrariedad finalmente, ¿no? La participación nuestra en la OCDE va a implicar una colaboración entre los países para el desarrollo y el cumplimiento de políticas públicas. No podemos pretender pensar que nosotros somos, digamos, diferentes del resto en todo sentido. Tenemos peculiaridades, evidentemente, pero hay políticas públicas que funcionan en todas partes. Y es muy importante saber cuáles son justamente esos mejores estándares. El intercambio de experiencias en estrategias de fomento de prosperidad y otros temas económicos, fuente primaria de información y conocimiento en desarrollo económico, aporta el desarrollo de competitividad y ética del sector privado. Pero mejor se los digo de una forma quizás más directa. Estando en París, en una reunión justamente sobre los temas de desarrollo territorial, a mí me llegó la luz en una de estas conversatorios justamente con la gente de la OCDE, simplemente diferenciando lo que significa lo urbano de lo rural. Si ustedes miran las estadísticas del Perú, el Perú parecía tener un nivel de urbanización similar pues al de los Estados Unidos, Suiza, Canadá. 75, 78% supuestamente del Perú es urbano y tan solo lo rural es la diferencia. Sin embargo, si tomamos la definición que tiene la OCDE, vemos que eso no es así y que en realidad nosotros somos todavía un país bastante rural, ¿no? ¿Y esto cómo es? Es simplemente porque ellos adoptan una visión de densidad poblacional. Desde ese punto de vista, el Perú sabemos que tiene una ciudad que es Lima, pero el resto del país tiene una densidad poblacional muy baja,
¿no?, que vive en situación de pobreza y con una visión también de lo rural distinta a la nuestra, porque la nuestra, lo rural implica casi siempre lo agrícola, lo tradicional, lo poco productivo, lo de alguna forma desencajado del resto del mercado nacional. Lo rural en el esquema OCDE es diferente, ¿no? Hay ciudades rurales de alto índice de desarrollo humano, hay ciudades rurales que son altamente productivas. Entonces, ese cambio solamente va a implicar, creo yo, potencialmente una revolución también en lo que significa el resto del país fuera de Lima. Como decíamos, el programa País se decide en el 2014, el año pasado, ¿no? Y constituye una novedad. Es un nuevo instrumento de interrelación, el cual debería permitir acceder a la experiencia de la OCDE desde el punto de vista del Perú, pero también construir capacidades para responder a las prioridades de política pública. En realidad esto es como un matrimonio, ¿verdad? Y hay un proceso de encantamiento, de enamoramiento en ambas direcciones. Eso es el programa País. Vamos a ver si nos gusta lo que vemos y si ellos ven cosas que nosotros también tengamos que les sean atractivas, ¿no? ¿Qué cosa no es el programa País? Pues no es una garantía de adhesión. Esto hay que entenderlo bien, pero nos pone en la órbita de interés. Las ventajas, bueno, aprender de la experiencia de los países miembros de la OCDE y también aprender de los errores, porque no nos olvidemos que muchos países OCDE, ¿no?, están en problemas, así que de ahí también podemos aprender. Realizar análisis comparativo de políticas públicas entre Perú y la OCDE. Tenemos, por ejemplo, el tema de las empresas pequeñas y medianas, donde hoy en día la OCDE ha desarrollado una base de datos fantástica, que la verdad que nos permitiría a nosotros entender mejor nuestra propia realidad de empresas pequeñas y medianas, si tan solo fuéramos parte de esa base de datos. Implementar instrumentos claves exitosos usados por los países miembros, organizar y recoger datos bajo los estándares estadísticos de la OCDE, potenciar las relaciones intergubernamentales. Este penúltimo tema es en sí quizás uno de los retos fundamentales que tenemos. En el caso de Colombia, por ejemplo, nos contaban las recomendaciones que ha hecho Canada Statistics, que es la agencia de estadísticas de Canadá, que ha sido, digamos, fundamental en este proceso de adecuación también del programa de adecuación colombiano en el tema de estadísticas. Nos decían que han encontrado pues deficiencias tremendas en la generación de estadísticas colombiana, que van a exigir un esfuerzo fundamental de parte del gobierno colombiano para cerrar esas brechas y poder tener estadísticas que sean realmente comparables, ¿verdad? En el caso del Perú, el reto va a ser todavía mayor, porque cuando uno está en el Estado, por ejemplo, y empieza a tratar de entender, de armonizar estadísticas, se encuentra de que hay estadísticas generadas por el INEI que no conversan con estadísticas generadas por los sectores y que no conversan con estadísticas generadas con las regiones. Es más, el trabajo OCDE o el enfoque de análisis de la OCDE no se queda a nivel macro de país. Lo más importante, lo más sabroso del trabajo analítico de la OCDE viene a nivel regional y a nivel local. Pero ese análisis solamente es posible si existe una serie de estadísticas comparables. Entonces, por allí también vamos a tener la ayuda de Canada Statistics, pero sobre todo vamos a tener que poner el esfuerzo en estos temas. El programa País finaliza con recomendaciones de política bajo los altos estándares que siguen en todos los miembros de la OCDE. Y el reto, por supuesto, es la implementación. La OCDE ha propuesto, dentro del programa País, una serie de hitos, ¿no? Nos ha dicho, miren, lo primero que vamos a hacer entonces son estudios y análisis. Luego van a participar en comités, grupos de interés, de trabajo y otras instancias. En tercer lugar, tendremos la incorporación del Perú en las bases de datos de la OCDE para poder hacer estos trabajos comparativos y análisis de brecha. Y finalmente ya tendremos la adhesión a instrumentos propios de la OCDE. Adhesión a instrumentos propios de la OCDE es básicamente decir, firmamos y nos comprometemos a hacer todas las políticas que la OCDE también impulsa. El hito 1, que es el principal componente de este programa País, incluye realizar, entre otros, 3 informes básicos. El primero es una mirada multidimensional al país. Es como un country review,
¿no? Vamos a darle una mirada al país, al Perú, pero desde la perspectiva OCDE, que implica responder a una serie de criterios que no van a ser fáciles, digamos, de generar información, pero que sin ello es imposible realmente que los países miembros de la OCDE decidan invitarnos eventualmente. El segundo es el Territorial Development Review, que es esta revisión de cómo se organiza y cómo se gestiona el territorio nacional. Fundamental realmente. Y aquí les doy otro ejemplo que creo que nos va a cambiar un poco los esquemas, ¿no? Uno de los grandes retos tiene que ver con la gobernanza, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar que en el Perú hay, si más no me equivoco, alrededor de 1.658 distritos, ¿sí? 1.658 distritos que cada semana o cada mes van en aumento, ¿verdad? Francia, con todo lo que es Francia, tiene apenas 300 distritos. Y los últimos meses, cuando yo estuve en París en mayo del año pasado, la discusión en los medios era justamente esfuerzos por fusionar distritos, por disminuir el número de distritos, ¿no? De manera que la gobernanza sea mucho más razonable. Aquí lanzar una carretera pues, que pasa por, no sé, 50 distritos, imagínense todo lo que eso significa en términos de permisos, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto fundamental, 1.658 distritos que incluso conviven con zonas en las que el Estado no ha llegado. Entonces donde sí es fundamental crear distritos, ¿verdad? Es una situación un poco paradójica, pero tampoco podemos vivir con una realidad de casi 2.000 distritos. Así que vamos a tener que ir a un camino de fusionar distritos, de generar otros mecanismos, digamos, que permitan un mejor gobierno del territorio. Y luego está el Public Governance Review, que es una revisión justamente de cómo se organiza el Estado para gestionar sus actividades. Todo esto bajo un análisis global y dinámico que ha de identificar los impulsores de desarrollo, los value drivers, ¿no? ¿Es importante el proceso? Definitivamente. Ya este es simplemente un ejercicio que nosotros hicimos en CEPLAN comparándonos con quien teníamos que compararnos, con Chile, ¿verdad? El Chile de 2010, que es el año del acceso. Aquí simplemente vimos una serie de indicadores y nos encontramos que en comparación con Chile teníamos fortalezas nuevamente de carácter macroeconómico, pero las debilidades en orden creciente, digamos, de importancia, tienen que ver con los temas de infraestructura, pero sobre todo con los temas institucionales. Hicimos un trabajo también para tratar de evaluar las posibilidades reales que tenemos de cerrar esa brecha y el esfuerzo. Y el esfuerzo es variado, pero por lo menos ahora tenemos una primera mirada. Este ejercicio que nosotros hemos hecho de manera preliminar es parte del ejercicio que va a hacer el equipo OCDE aquí durante los próximos 18 meses. Es importante destacar, como lo dije, que el nuestro es un proceso sui generis porque tenemos un mecanismo que es el programa País, ¿no? Especialmente para nosotros, pero en el resto de casos pues, no ha habido ni programa País ni nada por el estilo, porque en realidad la OCDE, hay que entenderlo también, no requiere de indicadores claves fundamentales para poder acceder o no a ser miembro. Es decir, no hay un nivel mínimo de ingreso per cápita, no hay un nivel mínimo de ingreso, de índice de desarrollo humano, ni cosas por el estilo. Es un conjunto de factores, muchos de los cuales son de carácter cuantitativo, pero también hay muchos de carácter cualitativo. Finalmente, cuando llegue la hora de hacer el lobby diplomático, sí, entonces ahí veremos que también los otros factores cualitativos son tan importantes, quizás comenzando con el liderazgo y el compromiso político, ¿no? de quienes gobiernan el país. Para que recordemos un poco, por ejemplo, en el caso colombiano ha sido evidente el papel de liderazgo del presidente Santos, quien ha ido una y otra vez y ha tenido representantes del más alto nivel conduciendo este proceso. Bueno, ahí está, digamos, cómo fue el proceso. En el caso de Chile, en mayo del 2007 se aprueba esta resolución para abrir conversaciones con Chile, pero no olvidemos que cuando el presidente Lagos asume en el 2001, creo, como presidente de Chile, declara abiertamente que al 2010 Chile deberá ser país miembro OCDE. O sea, desde muy temprano
hubo esta expresión de voluntad política, ese sueño, ese norte, esa comunidad imaginada que tenemos que tener todos los que queremos realmente llegar a un buen puerto, ¿no? En noviembre de 2007 se aprueba una hoja de ruta para la adhesión. Claro, ellos habían hecho mucho del trabajo, las brechas con relación a los países OCDE no eran tan grandes. Chile firma este acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la organización en mayo del 2009. En diciembre de ese año publica una invitación, la OCDE, de invitación a Chile para que sea miembro, y ya en mayo de 2010 se firma el convenio con la OCDE. En el caso de Colombia, el trabajo propiamente dicho empieza en 2008, ¿no? Con un trabajo conjunto que se da en el Centro de Desarrollo, que es uno de los centros fundamentales dentro del mundo OCDE, porque es donde está, digamos, la parte más pensante de la organización. En 2011 se produce una visita del presidente Santos a la OCDE con la intención de ingresar a la organización. En 2012 se envía una carta oficial del gobierno colombiano a la OCDE. En diciembre los estudios técnicos sobre inversión, educación y economía son presentados. En mayo de 2013 la invitación a iniciar el proceso de adhesión es enviada y en septiembre de 2013 se aprueba la hoja de ruta y están en eso ahora, ¿no? Hace poco más de un mes se dio a conocer los resultados, por ejemplo, del Territorial Review, del Public Governance Review y el Multidimensional, y queda claro, por ejemplo, cómo ahora el reto de la implementación es gigantesco. Solamente para que tengan un dato, se estima que los correctivos que tienen que darse para el tema de tributación, por ejemplo, colombiano, van a significar alrededor del 5% del PBI, ¿no? O sea, la cuenta no es baja, ¿no? Pero bueno, son costos, son trade-offs que existen para poder lograr niveles mayores de bienestar. El Perú tiene, yo ayer fue que tuvimos una reunión justamente con la delegación colombiana que ha manejado este proceso y le preguntábamos por el tema de la participación del sector privado, porque habíamos hecho una investigación desde escritorio, por supuesto, para ver cómo había participado el sector privado en el caso de Chile y en el caso de Colombia, y no encontrábamos nada, ¿no? Y lo que nos dijeron fue que no había nada, no ha habido mecanismos concretos preestablecidos para escuchar, ¿no?, las opiniones y la interacción con el sector privado. Entonces, ayer en una reunión de este tipo, la reflexión fundamental era pues que el Perú tiene la posibilidad, más bien aquí, de marcar la hora, ¿no?, de crear un mecanismo que permita la incorporación temprana de los puntos de vista del sector privado, la retroalimentación. La idea, por supuesto, es que la OCDE nos hace recomendaciones de política al sector público y esto pues genera espacio de acción con el sector privado. Y el sector privado participa en consultas anticipadas y adecuadas. Esto es lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos poniendo frente a nuestros colegas en la PCM, que debería ser, digamos, el mecanismo de acción para poder entender lo que el sector privado también piensa. Ahora, es importante lo que dije al principio acerca de la comunicación, porque de nada nos sirve hacer tantos esfuerzos para que eventualmente se anuncie Perú, país OCDE, y la gente diga, bueno, qué bien, y se acabó, ¿no? No, los verdaderos objetivos nacionales tienen que hacer carne en las personas, tienen que ser internalizados, pero para que sean internalizados tienen que ser conocidos. Entonces tenemos varios años aquí para hacer un trabajo, digamos, de concientización del pueblo peruano, para que entiendan la importancia y los beneficios y los sacrificios que hay que hacer para poder lograr los estándares necesarios y ser invitados a la OCDE. En ese sentido, nosotros creemos que el convenio que estamos por firmar ahora con Perú 21 constituye un primer e importante camino en este sentido, y yo quisiera básicamente hacer la siguiente reflexión. El camino no va a ser fácil, ¿verdad? Ningún camino que valga la pena lo es, y eso es importante. Es importante también no pecar de autocomplacientes y pensar que bueno, está todo dicho, todo está fácil, etc. No es así. Es importante escuchar a quienes tienen grados de escepticismo acerca de las posibilidades reales que tiene el Perú de ser un país con este grado de desarrollo relativo hacia el año 2021, porque está realmente a la vuelta de la esquina, pero el escepticismo no debe ser justificación para una actitud derrotista, ¿no?
Evidentemente quienes han recibido la noticia del programa País con entusiasmo no necesitan mayor conversión, pero lo que nos queda claro, lo que me queda claro es que los resultados de este esfuerzo dependen única y exclusivamente de nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias.